Y bienvenidos al canal. Vamos a hacer este problema que está muy interesante y nos va a servir para quitar muchas dudas. Dice así: se lanza un cilindro hueco de masa m, radio interior R1 y radio exterior R2 sobre una superficie horizontal de forma que desliza con velocidad inicial v sub 0 sin rodar. Aquí tenemos la ilustración. El coeficiente de rozamiento cinético entre el cilindro y el suelo se supone conocido y de valor mu sub c. Debido a la fricción, transcurrido un cierto intervalo de tiempo delta t, el cilindro comienza a rodar sin deslizar, siendo en ese instante la velocidad del centro de masas v. Y aquí hemos representado la situación final: el cilindro rodando sin deslizar. En ese momento el centro de masa tiene una velocidad v, y también en estas tres situaciones, esta es una intermedia, hemos representado la fuerza de rozamiento. Entonces tenemos que ver lo siguiente, porque nos pregunta obtener la velocidad del centro de masas v en el momento en que el cilindro comienza a rodar sin deslizar, en función de la velocidad v sub 0 y de los radios R1 y R2. Muy curioso. De acuerdo a la letra, inicialmente el cilindro desliza y también luego de cierto tiempo comienza una rotación sin deslizamiento. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasará en una situación intermedia? Veamos una cosa. La clave está en considerar este punto que está en contacto con el suelo. Aquí hemos dibujado los puntos correspondientes que están en contacto con el suelo en cada una de las situaciones. Primeramente, tenemos que pensar que si este punto está deslizando, si todo el cilindro está deslizando, todos los puntos del cilindro hueco, aquí hay aire, ¿no? Todos los puntos del cilindro hueco tendrán la misma velocidad que el centro de masas. Así lo hemos representado en este punto, y obviamente en el centro de masa. Estos tres puntos tienen la misma velocidad y cualquier otro punto también, porque el cilindro está deslizando. Pero pensemos lo siguiente: esta fuerza de rozamiento respecto al centro de masa genera un momento de rotación. Por lo tanto, en esta situación intermedia, el cilindro ya está rotando, pero también está deslizando. ¿Qué significa que está deslizando? Que este punto, que estaba aquí, si fuera este, ya no estará aquí. Este será otro punto. Vamos a aclararlo. Cuando el cilindro empieza a rotar, además de estar deslizándose, el punto 1 ya no está en contacto con el suelo, sino que al estar rotando el cilindro se encontrará por aquí arriba. Y otro punto 2 ahora estará ocupando este lugar que antes ocupaba el punto 1, pero tendrá una velocidad inferior al centro de masa. Tendrá una velocidad inferior, y porque aún el cilindro sigue deslizando. Pero llegará un momento, cuando tengamos la rotación pura, que un punto 3 que esté en contacto con el suelo, momentáneamente estará en reposo con el suelo. Esa es la condición de rodadura, que el punto que esté en contacto con el suelo esté momentáneamente en reposo. Por lo tanto, la velocidad del punto 3 será 0. Entonces, el centro de masa seguirá trasladándose y el cilindro también rotando. Y este punto luego pasará hacia arriba, girando. Pero un punto que esté por aquí, el punto inmediatamente siguiente a este, pero que venga en esta dirección, cuando toque el suelo estará momentáneamente en reposo. Esto es muy importante entenderlo, porque si no conocemos la condición de rodadura, es muy difícil resolver este problema, es imposible resolver el problema. Entonces a nosotros nos dan el tiempo delta t,
entre esta situación y esta, que es cuando empieza la rodadura pura, es decir, rueda pero sin deslizamiento en este punto. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros encontrar esta velocidad en función de lo que nos piden, que es el radio R1, R2 y la velocidad V sub 0 del centro de masa. El centro de masa está sometido a esta fuerza de rozamiento. A ver, la fuerza de rozamiento es la que aplica el suelo sobre este punto que está en contacto con el suelo. Pero por definición, nosotros sabemos que el centro de masa es aquel punto en el cual podemos considerar que están actuando todas las fuerzas que actúan sobre el sólido rígido. Es decir, que tenemos el peso, la normal, que no los voy a dibujar, pero también esta fuerza de rozamiento la consideramos aplicada ahí. Y por lo tanto, el centro de masa experimentará una aceleración en este sentido en virtud de la segunda ley de Newton. Así le hemos puesto aceleración del centro de masa. Esta aceleración hará que la velocidad vaya disminuyendo. Por lo tanto, esperamos que esta velocidad sea menor que v sub 0. ¿Cómo podemos encontrar esta aceleración? Pues es muy sencillo. Simplemente aplicamos la segunda ley de Newton al centro de masa del sólido rígido. La segunda ley de Newton establece que la sumatoria de las fuerzas consideradas en el centro de masa es igual a la masa del cilindro por la aceleración del centro de masa. ¿Qué fuerzas deberíamos sumar? Deberíamos sumar la fuerza de rozamiento, esta, la normal y el peso. Fuerza de rozamiento más normal más el peso, esto será igual al producto de la masa por la aceleración del centro de masa. El cilindro o el centro de masa no se mueve en dirección vertical, por lo tanto la suma de la normal y el peso me dará 0 porque estas dos fuerzas tienen igual módulo. Así que vamos a poner que esta suma nos da igual a 0. En definitiva, entonces el producto masa por aceleración será igual a la fuerza de rozamiento. Vamos ahora a escribir esto pero pensando en los módulos. Entonces vamos a poner que el módulo de la fuerza de rozamiento será igual a la masa por el módulo de la aceleración del centro de masa. ¿Por qué me he referido en particular a los módulos? Porque la fuerza de rozamiento la podemos calcular como mu por n, pero esto es una relación de módulos, ya que la fuerza de rozamiento no tiene igual dirección y sentido que la normal, de hecho son perpendiculares. Entonces, por eso esta es una relación estrictamente entre los módulos. Bien, entonces ahora como el módulo de la normal es igual al módulo del peso, podemos escribir como mu por m por el módulo de g, que es el peso. Y volviendo a la segunda ley de Newton, sustituimos ahí arriba y nos queda que mu por m por g será igual a m por el módulo de la aceleración del centro de masa. A partir de ahora los módulos los voy a escribir así, sin la flechita arriba y sin las barritas. Bien, entonces ahora podemos dividir entre m ambos miembros de la igualdad y ya tenemos una expresión para la aceleración del centro de masa que será igual a mu por g. El centro de masa estará sometido a esta aceleración, que como vemos es constante, y por tanto el movimiento que tendrá el centro de masa será un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, un m r u a, siendo la aceleración esta que tenemos aquí. Si la fuéramos a expresar vectorialmente, tendríamos que escribir que la aceleración del centro de masa vector será igual a menos mu por g i, donde g es el módulo de la aceleración gravitatoria, en virtud de que apunta en sentido opuesto a las x positivas. Aquí tengo mi eje x y aquí tengo mi eje y, y como vemos la aceleración tiene sentido contrario. Bueno, pero nosotros seguiremos trabajando con los módulos. Entonces, dentro de este movimiento
sabemos que por definición de aceleración, la aceleración, como tenemos una trayectoria rectilínea, simplemente podemos escribir que será igual a v menos v sub 0 sobre el intervalo de tiempo delta t. Y si despejamos de ahí la velocidad, nos quedará v sub 0 más a por delta t. Sabemos que esta aceleración es la del centro de masa y que cuando hagamos la sustitución, si fuéramos a colocar un valor, tenemos que colocar un valor negativo aquí. Entonces, esto nos va a quedar en definitiva como v sub 0 menos mu por g por delta t. Ya tenemos la velocidad como función de v sub 0, pero la tenemos en función del tiempo. Pero nos la piden en función de R1 y R2. Hemos dibujado la velocidad angular cuando empieza la rodadura pura y es un vector entrante. Por eso hemos dibujado el circulito y la cruz. Entonces tengamos en cuenta que la velocidad angular inicial es 0 y al final terminamos con esta velocidad angular. Entonces, ¿qué va a existir en todo este intervalo de tiempo que estamos considerando? Va a existir una aceleración angular alfa, cuyo módulo lo podré calcular como la omega menos la omega sub 0, todo esto dividido el intervalo de tiempo. La omega inicial es 0, por lo que al final esto simplemente nos quedará omega dividido el intervalo de tiempo. De aquí podemos despejar delta t, que será igual a omega sobre la aceleración angular alfa. Y ahora vamos a considerar el momento de la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa. En esta figura podemos verlo, vamos a dibujar el vector R que va desde el centro de masa hasta el punto de aplicación de la fuerza de rozamiento. Entonces, de acuerdo a la definición de momento, podremos escribir que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto a un punto, que en este caso será el centro de masa, lo puedo escribir como la aceleración angular alfa multiplicada por el momento de inercia respecto al centro de masa. La sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al centro de masa, esto será simplemente el momento de la fuerza de rozamiento, ya que ni el peso ni la normal generan momento respecto al centro de masa, porque no podemos trazar este vector R, ya que el centro de masa coincide con el punto de aplicación de estas dos fuerzas. Entonces simplemente nos quedaría R, producto vectorial, la fuerza de rozamiento, esto es igual a la aceleración angular alfa multiplicada por el momento de inercia. Y ahora aplicamos la reglita para las operaciones de producto vectorial, o sea, R lo puedo escribir como menos RJ, porque es un vector que apunta hacia las Y negativas, y lo acompañamos del versor J, que es el que identifica el eje Y. Y esto nos quedará producto vectorial, la fuerza de rozamiento que apunta en menos FI, porque apunta hacia las Y negativas. Y todo esto será igual a la aceleración angular alfa por el momento de inercia. Bien, prosiguiendo con esto, nos quedará menos por menos más R por F y estarán multiplicándose vectorialmente J por I. Esto será igual a la aceleración angular alfa por el momento de inercia respecto al centro de masa. Vamos a resolver ahora el producto vectorial J por I. Recordemos una vez más cómo hacemos este producto vectorial. Dibujamos en el plano los versores I, J y K.
sabemos que forman un ángulo recto entre sí. Por lo tanto, K es saliente desde la pantalla, pero para aplicar esta reglita la dibujamos en el plano de la pantalla. Y luego, si hacemos el producto de dos de estos vectores moviéndonos en sentido antihorario, por ejemplo, I por J nos dará K, J por K nos dará I y K por I nos da J. Pero si nos movemos en sentido horario, por ejemplo, J por I, no nos dará K, sino que nos dará menos K. Esa es la regla, así de fácil. Si hago I por K, que me da menos J. K por J, que me da menos I. Así que es muy fácil. Aquí, ¿cómo me estoy moviendo? Si voy de J a I, me muevo en sentido horario. Por lo tanto, J por I me dará menos K, y es lo que vamos a escribir ahí arriba. El radio será R sub 2. Toda esta distancia es R sub 2. Lo pongo aquí, el signo de menos, del menos K que surge aquí, lo pongo delante. Y luego la aceleración angular, como tendrá el mismo sentido que el momento resultante que está en menos K, también la puedo escribir como su módulo, multiplicada por menos, y por el versor K, y el centro de masa. Prosiguiendo, nos quedará R sub 2 por la fuerza de rozamiento que dijimos que es mu por m y por g, y todo eso será igual a alfa e multiplicado por menos 1, ambos miembros de la igualdad, y se me va el signo de menos. Y ahora estoy trabajando solo con los módulos. Por el momento de inercia, que nos lo dan, m paréntesis R1 cuadrado más R2 al cuadrado dividido 2. La masa aparece a ambos lados del signo de igual, por lo tanto divido entre m ambos miembros de la igualdad y se simplifica la masa. De ahí vamos a despejar la aceleración angular, que nos quedará. El 2 pasa multiplicando, 2 por R2 por mu por g, y R1 cuadrado más R2 cuadrado lo vamos a tener dividiendo. Volvemos a esta expresión para calcular el tiempo. Entonces el tiempo nos quedará delta t será igual a lo siguiente. Recordemos que la condición de rodadura implica que hay una relación entre la velocidad del centro de masa v y omega. La velocidad del centro de masa la puedo escribir como omega por el radio considerado desde aquí abajo, que sería R sub 2. Por tanto, puedo sustituir omega por v del centro de masa dividido R2. Para que no nos hagamos lío, puse esto en otro color, que es lo siguiente. Delta t es omega, que dijimos que la vamos a escribir como la velocidad del centro de masa dividido R2. Y luego, como alfa está dividiendo, para dividir entre una fracción, multiplico por el inverso de la fracción. Por eso pongo R1 al cuadrado más R2 al cuadrado dividido 2, R2 por mu por g. Luego, el numerador nos queda como está, pero aquí abajo nos queda R2 por R2, R2 al cuadrado. Así que ahora sí ya puedo venir y sustituir el tiempo. Esto es lo que nos viene quedando. Podemos simplificar mu por g porque está multiplicando y dividiendo. Y luego lo que podemos hacer es esta expresión, transponerla al primer miembro con signo cambiado obviamente y sacar factor común v. Quedándonos esta expresión igualada a v sub 0. Podemos poner como un denominador 2 por R2 al cuadrado. Nos quedará de esta forma. Y ahora lo que podemos hacer es esta suma. 2R2 al cuadrado más R cuadrado nos da 3R2 al cuadrado. Y ahora simplemente tenemos que despejar la velocidad v. Con lo cual, 2 por R2 al cuadrado nos queda multiplicando a v sub 0. Y en el denominador nos queda R1 cuadrado más 3 por R sub 2 al cuadrado. Y hemos terminado la parte A. Ahora nos quedaría calcular la parte B, que es la distancia. Calcular la parte B, que es la distancia recorrida por el centro de masa, es sumamente fácil, ya que nos dan el tiempo y conocemos el tipo de movimiento que tiene el centro de masa.
Así que lo vamos a calcular de esta forma.